Hola chicos, en el video de hoy vamos a seguir viendo el tema de límite de funciones. En particular, vamos a presentar las leyes de los límites. Acá tenemos las 7 leyes de los límites. Vamos a suponer que, cuando aparezca la letra C, tenemos que entender que es una constante, puede ser 4, 5, no importa qué número, pero es constante, y que después existen los límites de las funciones f de x, no importa qué función es, y g de x tampoco importa qué es. Bueno, existen estos límites cuando x tiende a un valor a cualquiera, ¿no? Entonces, lo que enuncia la primera ley, la ley 1, es que si yo tengo el límite de x tendiendo a para la suma de dos funciones f y g es lo mismo, es igual a que si yo calculo el límite de x tendiendo a solamente de la función f y después le sumo el límite de x tendiendo a solamente de la función g. Es decir, el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma del límite de las dos funciones por separado. Algo muy parecido pasa con la resta, ¿sí? Donde ven que el límite de la resta de funciones es igual a la resta o a la diferencia del límite de las dos funciones por separado. La tercera ley dice que si yo tengo el límite, tengo que calcular el límite de una constante por una función, es lo mismo que si yo hago la constante por el límite de esa función. La ley número 4, el límite del producto es igual al producto de los límites. La ley número 5, el límite de un cociente de una división de funciones es igual a la división de los límites, ¿sí? Pero hay que tener cuidado de que el límite que me queda en el denominador sea diferente de 0, porque no podemos dividir por 0. Y por último, casi, tenemos que el límite de una función que está elevado a alguna potencia n, puede ser al cuadrado, al cubo, lo que sea, va a ser igual a que si yo calculo el límite de esa función y ese límite lo elevo después a la potencia. Pasa igual con la raíz, ¿sí? Entonces, el límite de la raíz de una función es igual a la raíz del límite de esa función. Hay que tener cuidado que lo que queda acá dentro de la raíz, en el caso de que la n sea par, por ejemplo, raíz cuadrada, recuerden que acá adentro no nos puede quedar nada negativo, ¿sí? Entonces ese límite debería ser mayor o igual a 0. Bueno, esto mismo que tenemos acá de forma matemática, lo tenemos escrito acá. El límite de la suma es la suma de los límites. El límite de la diferencia es la diferencia de los límites. Y así con todas para que les quede de ayuda en memoria. Vamos a ver un ejemplo de cómo usamos estos límites, ¿no? Uso de las leyes de los límites. Vamos a seguir acá determinando en parte límites a partir de la gráfica de una función, ¿sí? Yo no les voy a dar la expresión de la expresión algebraica, ¿no? ¿Qué forma tiene? Si es una función lineal, cuadrática, no. Lo único que les doy de la función f es su gráfica, que es de color roja, y lo único que les doy de la función azul o de la función g es su gráfica azul, ¿sí? Nos piden calcular estos tres límites, ¿sí? El ejercicio 1A, 1B y 1C. Vamos a empezar por el 1A. Bueno, en el ejercicio 1A tenemos que calcular el límite para x tendiendo a menos 2 de la suma entre f de x y 5 veces g de x. Este límite total. Primero vamos a determinar los límites de cada función. ¿Cuánto vale el límite para x tendiendo a menos 2 de la función f de x? Bueno, f de x es la gráfica roja y x menos 2 está acá, ¿sí? Acá. Bueno, ¿qué pasa si yo me acerco tanto por derecha como por izquierda a x igual menos 2? Bueno, la gráfica roja tiende, ¿sí?, a el valor 1, ¿sí?, al valor límite 1. Si yo vengo por izquierda, sigo la gráfica roja y veo que tiende
el valor límite de la función roja al valor 1 también, ¿sí? ¿Qué pasa con este punto acá? Este punto es la imagen de f en x igual 2, pero la imagen no es lo mismo que el límite, venimos diciendo. Por lo tanto, si bien la imagen de la función f en x igual menos 2 es 2, es este punto aquí aislado, a mí lo que me interesa, lo que me están preguntando es el límite de x tendiendo a menos 2 de la función f o la función roja. Y vimos que es 1, ¿sí? Es porque la gráfica roja tiende al valor límite de 1 cuando yo me muevo en el eje x, ¿sí? Hacia x por derecha, hacia x igual menos 2. Entonces, sigo la gráfica roja y veo que tiende al valor 1, ¿sí? De la misma forma, si venimos desde la izquierda, por el eje x acercándonos a x igual menos 2, vemos que la gráfica roja tiende al 1, ¿sí? Al valor límite 1. Bueno, por otro lado, la gráfica azul, ¿sí? Que corresponde a la función g. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a menos 2? Bueno, este es más fácil, lo determinamos claramente de que es menos 1 el límite, ¿no? Porque si yo sigo la gráfica azul, me acerco al x menos 2, veo que tiende la gráfica azul al valor menos 1, y si yo me acerco por derecha, me acerco al x igual menos 2, veo que la gráfica tiende al menos 1. Entonces, acá lo que ponemos es menos 1. Ahora sí, una vez que tenemos estos dos límites, sabemos cuánto vale, sabemos que existen, vamos a usar las leyes de los límites. Primero, vamos a usar la ley de la suma de los límites, ¿sí? Entonces, esta suma de acá la podemos partir, ¿sí? Vamos a tomar ahora, en vez de un límite grandote, tomamos el límite solamente de f y después el límite de 5 por g, ¿ok? Y luego vamos a usar la ley 3 de constante por función. Y acá teníamos el 5, que es una constante, por la función g. Entonces el 5 sale afuera del límite. ¿Y qué nos queda? Nos queda este límite, ¿sí? Que este límite nosotros lo calculamos. Vale 1. Por lo tanto, esto de acá vale 1. Más 5 por este límite de acá, que es el límite de x tendiendo a menos 2 de la función g. Vale menos 1. Lo voy a reemplazar. Queda 5 por menos 1. ¿Y cuánto me da todo esto? Me da 1 menos 5 igual menos 4. Este es mi resultado final. Terminamos con el ejemplo 1a. Todavía teníamos otros ejemplos más. Teníamos el ejemplo 1b. Bueno, en el ejemplo 1b nos piden que calculemos el límite del producto de las dos funciones cuando x tiende a 1. Bueno, el límite de x tendiendo a 1 de la función f, la función roja, vemos que cuando nos acercamos a x igual 1 por izquierda o por derecha, la gráfica roja pasa claramente por el valor límite de 2. Entonces, acá yo ya lo completé. ¿Qué pasa en el caso de la función g, cuya gráfica es azul? Cuando x tiende a 1, si yo vemos que x tiende a 1 por izquierda, vemos que la gráfica azul tiende al valor límite de menos 2. Pero si yo hago que x tienda a 1 por derecha, vemos que acá la gráfica azul tiende al valor límite menos 1. O sea que por izquierda tiende a menos 2. Por derecha tiende a menos 1. O sea que los límites laterales no son iguales. Y si los límites laterales, si bien existen, no son iguales, entonces no existe este límite. Entonces, lo que escribimos acá es que no existe. Así que, si este límite existe, pero este límite no existe, yo no voy a poder calcular esto de acá. Por más que use la ley de
los límites. La ley de los límites decía que el límite del producto era igual al producto de los límites, pero si hay uno de los dos límites que no existe, no lo voy a poder calcular. ¿Correcto? Vamos a pasar entonces al próximo ejemplo. Acá tenemos para calcular el límite de una división, de la división de la función f por la función g. Primero, vamos a calcular. El límite es para x tendiendo a 2. Voy a corregir acá, para x tendiendo a 2 y acá también, para x tendiendo a 2. Vamos a calcular primero los límites individuales de cada una de las funciones, tanto f como g. De la función f, para x tendiendo a 2. Esto es para x tendiendo a 2 o me equivoqué. Es para x teniendo a 2. Muy bien. Volvemos acá. Para x tendiendo a 2. Es difícil decir cuánto vale, ¿no?, el valor límite de la función roja, pero podemos empezar por el de la función azul, el de la gráfica azul, que es la función g. Vemos que cuando x tiende a 2, tanto por izquierda como por derecha, la gráfica azul se acerca al valor límite de 0. ¿Sí? Justo está cruzando el eje x, en x igual 2. Por lo tanto, vale 0 este límite. Y es un problema porque nosotros queremos aplicar la ley del cociente, pero ¿qué nos dice la ley del cociente? Claro, el límite de una división es igual a la división de los límites siempre que el límite del denominador sea distinto de 0. Y a nosotros tenemos algo como esto. Lo voy a traer para acá. Tenemos algo así. En nuestro caso, el valor a vale 2 y vale 2. Mejor podríamos ponerlo acá. Pero ¿qué pasa? Este valor de acá vale 0. Como vale 0, no podemos usar la ley del límite y este límite en definitiva no existe tampoco. ¿Sí? Entonces, esta es de alguna manera cómo vamos a ir usando las leyes de los límites para, primero, determinar a partir de la gráfica cuánto vale el límite de f y cuánto vale el límite g, y después calcular el límite de una función más complicada, como puede ser el cociente de dos funciones, como puede ser el producto de dos funciones, ¿sí? Acá nos había quedado que me faltó en el ejemplo 1b, ¿no?, que si uno de los dos factores no existe, acá habíamos usado la ley número 4, que era el producto de los límites. En este caso era a valía 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este límite de acá habíamos visto que no existe, por lo tanto el límite total no existe tampoco, ¿sí? Lo voy a poner acá. Bueno, entonces nos quedó el ejemplo 1a, que sí lo pudimos calcular, nos dio menos 4. El ejemplo 1b, que vimos que hay un límite que no existe porque sus límites laterales son distintos, entonces no pudimos, a pesar de la ley del producto, no pudimos calcular el límite total porque vimos que no existe.
y el ejemplo 1C, en el que aplicamos la ley de la división, ¿sí? La ley del límite de una división es igual a la división de los límites, pero claro, el límite del denominador en este caso vale 0, por lo tanto el límite no existe, ¿sí? Y eso es todo, digamos, por esta introducción para lo que son las leyes de los límites.